y se dieron cuenta que el caballo ayudaba a nivel patológico. O sea, el caballo, el sensor que tiene es cómo conecta con las personas y él sabe que la persona tiene algo. El caballo tiene un lenguaje propio, el cual entre ellos no existe el ego. ¿Y tú cómo llegas a estas terapias? Entrené mucho tiempo charrería, entonces empecé a dar cuenta que si yo llegaba estresado o llegaba molesto por algún tema que tuve en la escuela, el caballo no trabajaba como normalmente trabajábamos. Y dice, mira, cabrón, yo no creía en estas cosas, pero te puedo decir que es brujería. No puede ser posible lo que vivimos. Todavía no encuentro las palabras para explicarlo. Un día me tocó trabajar un chavo que mató en defensa propia a otra persona. Y pues yo no sabía lo que me enfrentaba, y cuando salió con el caballo hizo su chamba. Entonces la persona entró en armonía en menos de 40 segundos. Pues yo no sabía qué había pasado, nomás empecé a ver que el cuerpo de la persona empezó a torcerse. La Podhouse, estudio creativo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente a Mente. Gracias a todos los que están checando los episodios. Y estoy muy contenta porque hoy les voy a presentar a alguien que yo también acabo de conocer. Acabo de hacer una terapia con él muy interesante. Él es coach con terapias asistidas con caballos, que ya nos platicará un poquito más. Entonces les presento a Pepe Cortés. Pues ahora sí que tú cuéntanos un poquito más a ver de todo esto, porque yo ahí leí muchas cosas, pero yo ya no quería mal informar. No, de entrada, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantado las veces que quieras. Yo aquí soy ahora sí que un libro abierto en lo que pueda hablar. Y porque de repente me dicen, oye, ¿quiénes van? No, pues no, eso ya no se puede, ¿verdad? Pero sí, es prácticamente las terapias asistidas con caballos. En algún punto, una europea y una psicóloga se dieron cuenta que el caballo tenía un sensor que le ayudaba a las personas. Entonces ya venía viendo este tema de la equinoterapia, que estábamos platicando hace ratito de ello, y se dieron cuenta que el caballo ayudaba a nivel patológico. O sea, el caballo, el sensor que tiene es cómo conecta con las personas y él sabe que la persona tiene algo. Así tal cual, tiene algo. Entonces, cuando empiezan a ver los beneficios de que, pues, por ejemplo, o sea, niveles de ansiedad de los pacientes o de los niños, la parte fisiológica de cómo haces ejercicios arriba del caballo, el cual les ayuda al movimiento de las piernas, fortalecimiento de espalda, columna, cadera, todo este tipo de cosas. Entonces, pues empezaron como a incursionar más y pues ahora sí sustentarlo, ¿no? Con una base científica. Cuando viene el tema de la psicología es, si nos está ayudando con este tipo de pacientes, ¿por qué no nos podría ayudar con el otro tipo de pacientes? O sea, con la parte psicológica. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay maneras de trabajar, ¿no? O sea, el manual te dice, vamos a trabajar con manada. El caballo tiene un lenguaje propio, el cual entre ellos no existe el ego. O sea, así tal cual, no existe el ego. Entonces, el ejemplo más claro es si los caballos fueran doctores y tú como paciente llegas con ellos y les dices, oye, quiero operarme del estómago. Pues, ¿qué es lo que comúnmente pasa con los hombres, ¿no? Con el humano? Pues no, que yo te opero y que los precios y que yo soy mejor y que no sé qué. No, ahí entre los caballos en su sociedad, en su lenguaje, entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, no, pues tú eres el mejor para el estómago, adelante, ve y opéralo. Entonces todos se quedan en una paz, en una armonía, y el que realmente te va a dar lo que necesitas va y trabaja. Entonces así funciona con un caballo en manada. Ellos tienen un sensor tan sensible que cuando en su naturaleza sienten peligro, tienen sincronizados hasta los latidos de su corazón. Okay. Entonces por eso cuando una persona entra a trabajar el tema emocional, él empieza a sincronizarse con tu corazón. Entonces él entiende ese tema de ansiedad, entiende ese tema de miedo, entiende ese tema inclusive de cosas que ni siquiera tú sabes que traes, ¿eh? Eso es lo interesante. Por eso se dice que trabaja a nivel inconsciente. Entonces tú llegas a lo mejor con un tema y el caballo toca fibras que te llevan a esa raíz. Entonces ya cuando trabajas esa parte del inconsciente y la vamos a poner como que abrimos la cajita de Pandora y la subimos a la parte consciente, tienes un avance 7 veces más rápido. Que en una terapia normal. Una terapia convencional. Okay. Exactamente.
¿Y tú cómo llegas a estas terapias? Por ahí me contaste, pues se me hizo como de las partes más interesantes, ¿no? El cómo das con este tipo de terapias y cómo tú sientes que esto te está ayudando, que te está beneficiando. Pues todo empieza hace unos ayeres, pues fíjate, yo tengo diagnosticado el TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, pues nunca fui un alumno, digamos que el gran alumno, ¿no? Entonces yo desde chiquito empecé a tener contacto con los caballos y empecé a entender que el caballo me ayudó a varios procesos de mi vida, pero fue muy empírico. O sea, muy empírico. Yo estaba, pues, me imagino que en la prepa, en la secundaria, cuando empecé a sentir que el caballo tenía estos beneficios, el caballo me ayudaba a estar más tranquilo, el caballo me ayudaba a estar más concentrado. Entrené mucho tiempo charrería, entonces me empecé a dar cuenta que si yo llegaba estresado o llegaba molesto por algún tema que tuve en la escuela, el caballo no trabajaba como normalmente trabajábamos. O sea, el caballo, pues como dicen, el humano promedio relinchaba. Para nosotros se separaba de manos, se asustaba, se quitaba de lo que estabas haciendo y pues no tenía como esa armonía. Entonces cuando empecé a entender que el caballo hacía eso, cuando yo estaba de cierta manera, pues yo me desconectaba de ese momento y yo les decía, a ver, permítanme, deténganme el caballo y me iba a caminar. Entonces ya cuando llegaba un poquito más relajado y me subía al caballo, dejaba de pelear. Haz de cuenta que era otro. Entonces yo dije, interesante, el caballo sabe cómo te sientes. Entonces empezó a ayudarme a canalizar lo que vienen siendo mis emociones y como dicen ahorita que está muy de moda mantenerme estoico, así como muy ecuánime en las emociones. Entonces cuando yo entro tengo un despacho de seguros, cuando yo entro a trabajar en seguros tenemos muchas capacitaciones de desarrollo humano y es donde empieza ahora sí mi carrera en desarrollo humano. Estudié psicología, viene un máster en programación neurolingüística, lo que viene siendo las terapias asistidas con caballos, coach de vida, coach empresarial y un ridículum de diplomas que ahí tengo, ¿no? O sea, que no sabes qué tanto has estudiado hasta que te piden un currículum, que es un ridículum. Entonces, cuando yo llego ahí, que ya estaba viviendo otros procesos de vida, ahí fue cuando dije, a mí siempre me han ayudado los caballos. Sé que los caballos algo tienen. Inclusive uno me ayudó a vivir un proceso, un duelo, que estuvo chistosísimo porque ese caballo tiene una historia conmigo y ha sido de mis mejores caballos para competir. De hecho, todavía lo tengo. Okay. Entonces, yo les digo que ya son maestros. De hecho, yo me retiro de la charrería por eso. Eso te iba a preguntar. ¿Te retiras de ese mundo? Me retiro de ese mundo ¿por qué? Porque empecé a entender que el caballo está haciendo cosas que no son su naturaleza y los metes en una zona de estrés totalmente innecesaria. Que son buenos, sí, que es divertido, sí, que te gusta. Digo, en mi condición, pues nos gusta la adrenalina, nos gusta la competencia, nos gusta todo eso. Pero empecé a buscar como otras alternativas para estar alimentando eso, ¿no? Digo, eso es parte de un proceso de autoconocimiento. Entonces, cuando este caballo en específico me ayuda a vivir ese proceso, dije, no, es que sí tengo que encontrar algo que tiene que ver con los caballos. Ya tenía el antecedente de la equinoterapia y fue cuando me puse a buscar y encontré lo que viene siendo la escuela esta que te certifica, que se llama EGALA. Ahorita debe tener aproximadamente más de 55 años. Yo creo que ya debe estarle pegando a los 60 años esa escuela. ¿Aquí en Guadalajara? Ella empieza en Europa y ya tiene sedes aquí en Guadalajara. Ok. Y ya de ahí se desprenden muchísimas personas, ¿no? Por ejemplo, hay una señora que se llama Tanja Neitzer. Ella es noruega. Para mí es el almanaque del lenguaje de los caballos. Si alguien reconozco en el lenguaje de los caballos es a esa señora. Tipa sasasasa, súper abierta. Me tocó estar en unos talleres con ella. Una persona muy fina. Yo llegué como modo aprendiz, le llamamos. Claro. Así de que yo tengo un chip aquí con toda la información. Me quité el chip de esta parte de terapeuta y desarrollo humano. Y eso, y dije, yo soy modo aprendiz. Y pasó algo bien curioso. Ahí ella me detectó que me dedicaba a algo de desarrollo humano. Llegó y me dijo, oye, tú tienes una energía muy bonita y tienes una conexión muy bonita con los caballos. ¿A qué te dedicas? Y ella me dio un ataque de risa. Y dije, no, pues hago esto y esto. Y empezamos a compartir. Entonces, es como también como que te espejea el hecho de transmitir todo el conocimiento, compartirlo, precisamente para que a las personas les funcione y para que las personas, pues también, si les gusta, pues adelante.
de repente esto me llevó, digo, fíjate, en esa dinámica me llevó a leer un libro de un coach que se llama Leonardo Wolk, que se llama Coaching para Coaches. Mira, qué interesante. Entonces estuvo... Varios lo necesitan. Ajá, entonces estuvo bien chistoso porque dije, qué curioso, ¿no? O sea, digo, en mi filosofía de vida, de cualquier persona aprendes. Pero luego cuando estás de este lado, de que tú eres como ese espejo en el cual la persona llega y te da esa información, hay algo que yo le llamo ese ego espiritual o ese ego que pues, dice que no te equivocas y yo es lo primero que tumbo. O sea, la persona que más sabiduría tiene es la persona que se ha equivocado más. ¿Por qué? Porque ya vivió diferentes procesos. Entonces, ahí curiosamente cuando tuve esa charla, yo me imagino que la tuve cuando tenía como unos 26, ahorita tengo 37, se me abrió como esa puerta y empecé a atender muchísima gente que se habían certificado conmigo en diferentes pues, estudios. Entonces estuvo bien chistoso porque pues inclusive me tocó vivir procesos con ellos, o sea, acompañándolos. Y mis respetos, esta chica hizo su negocio de joyería, ya está a nivel nacional muy reconocida, ya no tenía, o sea, ya para ella dice, pues es que era un hobby el tema de la psicología y los caballos X, Y, Z, pero encontró como su vocación, ¿no? Y ya está súper realizada y todo. Otra chava me tocó que decía, es que no sé, quiero dedicarme al tema de los caballos, pero no sé en qué especializarme. Entonces reestructuró eso y se dedica 100% al tema de los caballos y tiene un rancho muy bonito que le ha dedicado mucho corazón, mucho amor. Y inclusive ya me va a tocar trabajar ahí con ella en ese rancho. Ella está en Monterrey. Ay. Entonces dices, no manches, qué bonito. O sea, empiezas o sea, sabes que fuiste de esas personas que puso ese granito de arena para que hicieran ese movimiento y todo me ha tocado vivirlo por medio de los caballos. Entonces, digo, con estas personas, claro. ¿No? Y yo creo que ahí es cuando sabes que lo que escogiste, lo que estás haciendo está bien, ¿no? Yo es lo que digo. Si puedo ayudar a una persona con esto, si a una persona le va a cambiar la perspectiva, con eso ya la hiciste, ¿no? No sientes como esa... Sí, es como una gratificación muy profunda. Sí. Es bien chistoso porque luego te dicen, oye, de repente en alguna etapa, ¿no? Una expareja... Pero no te quedas como enganchado con las personas, no te queda como, o sea, como que te preocupas de ello. Y dices la parte humana, obviamente sí te preocupa. Ahí yo tengo lo que viene siendo mi espacio de reglas y no negociables. Entonces también sé hasta cuándo es mi tiempo y pongo así mis propias reglas y esas no las rompo. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene otro tipo de cosas que tienes que trabajar. Entonces ahí es donde yo corto, o sea, corto toda esa energía, corto lo que ya no está en mis manos, pero de repente te das cuenta y me acaba de pasar la semana pasada, una chavita que traía temas de pareja y pues ya tenía que cortar. Me tocó darme cuenta, digo, porque de repente las redes te dan esa información, que pues era su cumpleaños y pues la felicité así, felicidades, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué crees? Estoy increíble, estoy viviendo una etapa padricísima. Qué bueno que me escribes. Ya corté con mi pareja. Y sí era una carga la que tenía. O sea, sí era totalmente necesario. Y la verdad, ahorita me está yendo de maravilla. Y dije, mira, qué curioso. O sea, sabías que era parte del proceso. Pero también tenía que vivir todo ese periodo para que llegara a tomar la decisión. Y fue natural. Claro. Entonces, ahí fue nomás como, mira, un check. Se entendió que sí. O sea... que ya no había ni para la derecha ni para la izquierda, ya lo que seguía era eso. Y por ejemplo, bueno, a ver, antes que nada, para los que nunca han vivido una experiencia así, ¿cómo podrías explicar, muy coloquialmente, muy, muy naturalmente, qué se va a vivir en uno de estos, o sea, en una terapia así? Si llega alguien nuevo, ¿qué puede esperar? O si buscan... Sí, compártenos para que la gente se anime a tomar este tipo de terapias. Porque, a ver, yo soy súper animalera. Yo, de hecho, me dedico también a un tema de rescate animal. Amo a los animales. Por mucho tiempo de mi vida yo decía, ¿por qué los humanos como que me dan como algo? Pero nunca había estado en una terapia asistida con caballos. Y eso que he vivido con caballos toda mi vida. Tuve caballos, o sea, todo, y nunca me había tocado y no sabía qué esperar realmente. Entonces yo creo que igual si alguien está escuchando y tiene como esta duda, pues que nos cuentes más o menos qué va a encontrar. Híjole, fíjate que
digo, tengo un cerebro también matemático y dentro de mi experiencia, pues tengo estadísticas, ¿no? Las personas que más escépticas son a las personas que les pasan cosas más raras en la terapia. Tuve una experiencia con un personaje, un empresario, un joven empresario, que le mando saludos, ojalá veas esto, porque obviamente en el proceso de que me tocó acompañarlo, pues yo fui su primer terapia. Así tal cual, su primer terapia. De todo tipo. De todo tipo. Okay. Entonces se hizo una ola muy bonita porque fue en tiempo de pandemia. Pues nadie tenía pues trabajo, todo era en casa, ya sabes, ansiedad, estrés, X, Y, Z. Digo, no voy a decir temas de qué se dedica la empresa de él y todo. Pero él me invita a un live. Entonces en el live, pues yo ya tenía una intención bien clara. O sea, porque había tenido 3 encuentros con él de 1 hora, 2 horas en algún evento, en algún restaurante, así como que muy por encimita, ¿no? Y cuando fuimos a un restaurante en específico, digo, como coach empresarial me ha tocado trabajar ciertos restaurantes y ciertas empresas aquí en Guadalajara que se dedican al sector nocturno. Pues en ese restaurante en específico vio que en cuanto llegué se me acercaron todos los meseros, todo el piso. Y mi Pepe. Y en eso se me quedó viendo y me dijo, pues ¿quién eres, no? O sea, ya te conocí en tal lado, ya habíamos platicado. Y como que ahí le llamó más la espina y de quién carajo, o sea, qué carajos hacía. Entonces él me decía que, y hablando de multiniveles como hace ratito, ¿verdad? Él me decía, oye, lo que haces es como un multinivel, que si invitas a uno, te invita a otro y que no sé qué. Y le dije, no. Y me dice, es más, te quiero invitar a un live. Le dije, con todo gusto, el día que me digas, señor, pues bueno, fulano, pues, dice, no, pues tal día, tal hora, va, y lo empezamos a promover. Tuvimos muchísima gente conectada en vivo. ¿Pero por qué? Porque se generó como esta parte de que era totalmente polarizado su perfil y mi perfil de entrada. Sí, de que uno no tiene nada que ver con el otro. Exacto, entonces había morbo de por medio. Entonces a mí me llegaban mensajes de que ¿qué haces ahí en ese live? O sea, te conozco a ti y conozco a la otra persona, ¿qué haces ahí? Entonces yo empecé pues igual, me empecé a preguntar, oye, ¿qué es esto? ¿Qué ventajas tienes tú como coach de vida, digo, como coach empresarial? Luego cuéntame de los caballos. Y luego, ¿qué haces? ¿Cómo manejas las cosas? Y no sé qué. Y nos empezamos a enfocar en los caballos. Entonces el punto fue que yo lo orillé a que fuera. Entonces, ¿cómo se llama eso? También me dedico a ventas, hice una venta de embudo, el cual, pues a nivel inconsciente, empecé a hablar de lo que normalmente viven los empresarios, ese estrés, esa ansiedad, esas preocupaciones, eso, todo lo que cargan, digo, por tener 100, 200 personas a su cargo. Y de repente, pues, hasta me acuerdo perfecto, ¿no? Me llegó un mensaje de una conocida y me dice, y aquí vemos cómo Pepe cambia la mirada, preparado y dispuesto a atacar. O sea, de que ya sabían que en algún punto le iba a dar la estocada, ¿no? Pues dicho y hecho. No me acuerdo qué me dijo, que le hice la estocada y le hice la invitación abierta. Y luego le dije, ¿para qué? Para que vivas tu experiencia y sepas realmente cómo se trabaja y qué se trabaja. No te tienes que subir al caballo. Vamos a trabajar, en este caso en específico, con un caballo. No vamos a meter manada. Y es en pista. O sea, el caballo está totalmente suelto. Pues acepto. Y todos estaban así de que no, pongan fecha. ¿Cuándo se van a ver? O sea, empezaron así los comentarios. ¿Cuándo se van a ver? ¿Cuándo es el siguiente live? Porque yo les decía, y tú nos platicas tu experiencia, ¿no? Pues total viví una experiencia que para mí fue mágica. Porque luego me tocó escuchar su versión de cuando vivió la experiencia. Entonces me dice, es que tú eres un cabrón. ¿Se puede decir groserías? ¿No? Claro que sí. Todo lo que quieras. Es que tú eres un cabrón. No sé qué haces, güey, pero eres un cabrón. Diario sacas la sopa. Y yo, pues, nada. O sea, yo soy muy así como me dicen unos, eres muy sangre liviana, sí. Pero en la sangre liviana de repente hago preguntas, o sea, así como que hasta en lo cotidiano, ¿no? Así como que un día que me lo encontré también, quién sabe qué le pregunté y de repente se quedó así. Y me dice, ya lo volviste a hacer. Y yo así de ¿qué hice? Entonces ese día estuvo bien chistoso porque llega, obviamente, pues, como hombre o como persona, con individuo, a quien le gusta sentirse
acorralado, vulnerable. Entonces le dije, no, güey, aquí lo único que necesito es que te me relajes, que disfrutes. Todo va a ser así como muy tranquilo y que te permita sentir tu cuerpo. El caballo nos va a ir marcando la pauta, solo si dependo de ti para trabajar esas zonas profundas. Dijo, no, pues va. Y empezamos a trabajar, ¿no? Ya con un resumen compacto, pues yo no sabía qué tanto lo iba a volver a ver. Entonces, cuando sé que es un perfil de ese tipo, la sesión sí la dejo como de 2 horas. Porque como amo mi trabajo, no me importa que sean 2 horas, 2 horas y media, pero lo más que pueda reestructurar y los ejercicios que pueda. Ahí yo tengo una regla, digo, hacemos descargas emocionales, no más de 3 zonas. ¿Por qué? Porque fundes a la persona. Cuando son este tipo de perfiles, nos vamos hasta 5 o 6, porque como ya no sé si va a volver. Darle a todo. Darle a todo. Así tal cual, pues dicho y hecho. Entonces terminamos la sesión, estuvo bien bonita. Ahorita te voy a platicar la otra parte. Estuvo bien bonita. Yo toda la sesión estuve poker face, pero todo lo que pasó fue así como... Dije, no manches, o sea, ahí agradezco, o sea, la oportunidad que yo tengo de vivir las sesiones, ¿no? Como este facilitador. Pero yo les digo, los caballos son los que trabajan. Mi chamba nomás es el lenguaje del caballo que nos va arrojando. Y como un traductor, ¿no? Exactamente. Y pues ahora sí les digo, si yo te pregunto algo, por más raro que suene, tú contéstame lo primero que llegue, ¿no? Y pues cerramos, se quedó así como sacado de onda. Y yo les doy un periodo de tiempo porque sé que las primeras 72 horas vienen ajustes por el tema de que trabajas a nivel inconsciente. Pasan las 72 horas, le escribo, ¿qué hubo, caballero? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Y pasan horas y no me contesta. Y de repente me pone, está cabrón. Y yo me torcía de risa. Le digo, porque ha sido de las sesiones que más me han impactado a mí como facilitador. O sea, son de las sesiones que más me han impactado. Y trabajamos con una yegua que es de mi manada. O sea, que es hermosísima. Se llama Juanita. Me ayuda a trabajar niños y todo. Es una yegua súper sensible. Y esa yegua te puedo decir que la rescatamos. Esa yegua estaba suelta. Nos llegó toda raspada, toda así, toda flaca. Y ahorita a la vez es una yegua hermosa, frondosa, fuertísima, mansísima, porque llegó y era bien asustona. Entonces esa yegua, pues cuando llega la cobijamos y fue como esa conexión, ¿no? Entonces dije, no, pues Juanita es de mis más grandes maestras, ¿no? Entonces cuando ya osa contestarme, le dije, pues te pedí un resumen. ¿Qué me puedes decir? Y dice, mira, cabrón. Yo no creía en estas cosas, pero te puedo decir que es brujería. No puede ser posible lo que vivimos. No tengo todavía las palabras, siendo un perfil financiero analítico, científico, todavía no encuentro las palabras para explicarlo. Y le dije, bueno, no te mató Londres. Yo ya llevaba a lo mejor 5 años compartiendo este tipo de experiencia. Le dije, yo llevo 5 o 6 años en esto y todavía no encuentro las palabras precisas para explicarlo. Ahorita llevo creo que 14 y tampoco encuentro las palabras precisas para explicarlo, ¿no? Inclusive a nivel empresarial te dicen, oye, pero ¿cómo funciona, no? Normalmente los ingenieros que quieren así todo, el paso A, el paso B, el paso C, les digo, a ver, la única manera de tangibilizarlo es vivirlo. Una es vivirlo y a nivel empresarial es si tienes la manera de medir a las personas. ¿Cómo? Por área. Si en un área son ventas, cuánto está vendiendo la persona y en el proceso cuánto incrementan las ventas. Si es un área de producción, qué tan buenos son en lo que están haciendo y también a nivel empresa, qué tanta rotación tienes. Y ya cuando les das esos factores ya se me relajan. Y por ejemplo, ya en experiencia, empresas que han tenido el 10-15% de rotación la hemos bajado al 1-2% en menos de 3 meses. Entonces ya se quedan así como que, órale, entonces ya no tenemos que invertir en capacitar personas, contratar personas, bla, 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 todo este tipo de cosas. Y ahí es donde se hace barato la chamba. Entonces cuando viene el segundo live de este güey, pues obviamente no platica nada de su experiencia en el sentido de lo que él vivió. Claro.
pero sí le echó muchas flores a la terapia. Sí dijo, está padrísimo, la verdad está cañón como el caballo tiene esas reacciones. Me sentí muy bien, me sentí muy tranquilo, me sentí muy relajado y aprendí muchísimas cosas de mí. Digo, para cualquier cosa a nivel psicológico, lo primero que necesitas es conciencia. Entonces el caballo es una herramienta muy poderosa precisamente para entrar en este proceso de autoconocimiento y que no te estén echando limón a la herida. Simplemente vives una emoción, conectas con la emoción y ya no es así como que, oye, ahora necesito que me digas qué pasó, ¿no? Digo, porque ahí luego te puedo platicar 1001 casos de situaciones que me han pasado en terapia y pues no está chido pues trabajar esas cosas, ¿no? Como el hecho de haberse defendido y haber matado a alguien, pues es un estado de shock. Y sí, un día me tocó trabajar un chavo que mató en defensa propia a otra persona. Y pues yo no sabía a lo que me enfrentaba. Y cuando salió con el caballo hizo su chamba. Entonces la persona entró en armonía en menos de 40 segundos. Wow. Pero cuando llegamos a la zona, pues yo no sabía qué había pasado. Nomás empecé a ver que el cuerpo de la persona empezó a torcerse. Llegamos a la zona de paz, liberó. Y ya él pudo platicarme qué fue lo que pasó. No, sí está cañón como mueve, ¿eh? O sea... Sí. Entonces, por eso te digo, hay sesiones, es más, hay veces que hasta cuando me recomiendan a alguien ya pregunto cómo viene, ¿no? Sí. Porque ¿Qué tan mal viene? Porque me han pasado cositas pues fuertes. O sea, de que el caballo, cuando no los conoces, o sea, de que vas a otro lado a trabajar, el caballo tiene una reacción agresiva, que es rarísimo que sean agresivos. Pero es porque pues ya está somatizando algo que está cargando la persona. Justo estás respondiendo 1000 preguntas que te tenía, pero por ejemplo eso, a ver, si llega una persona y hablando, por ejemplo, de trastornos mentales, que es básicamente lo que queremos ver aquí, como dar diferentes alternativas, mi punto de traerte aquí es, ¿te ha tocado gente con algún trastorno o algo así como que muy marcado, o algún caso así como que fuerte? ¿Y cómo se desenvuelve o qué ves en ellos que aporte, ¿no? a su tema? Pues mira, el tema de los trastornos, hay unos trastornos muy complejos. O sea, sí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con límite de personalidad, me ha tocado trabajar también bipolaridad, o sea, varias cosas. Mi papá trabajó contigo, ¿sí? ¿no? Sí, me tocó trabajar a tu señor padre. Que de hecho siempre cada que me acuerdo del señor Fernando, me acuerdo y digo, qué vozarrón. Así. Cada que lo escucho, digo, a mí me gusta la copa de vez en cuando. Y digo, ¿cómo me gustaría tener un tequilita aquí para disfrutar esa voz? Sí, tuve el privilegio y el honor de trabajarlo. Rich, tu hermano, me lo mandó. Y me lo mandó creo que le iban a operar de algo de la garganta. Me lo mandó poquito antes de esa operación. Y entonces... espero no tocar fibras o hablarlo. Por favor. Así lo que se pueda hablar, si ¿no? Si lloramos, pues ni modo. Y ahorita todos. Porque luego me dicen, es que no tienes corazón. Y le digo, no, tengo demasiado corazón. Demasiado corazón porque a veces creen que del otro lado no te mueves. Y no, pues también eres humano. De repente hay sesiones que son muy fuertes que sientes la patada en el estómago y que te van a doblar. Pero no, es una vocación. O sea, hay una vocación detrás de ello. Entonces tú tienes las herramientas para meter un autobloqueo. Y mi chamba es, en cuanto sacas a la persona de donde está, tienes que ir a trabajarte. Porque si te movió algo es porque algo te está rebotando del inconsciente. Claro. Entonces también es una disciplina. Pero se me hizo bien bonita la sesión porque empezamos a trabajar. Me acuerdo perfecto, estábamos en una pista que yo utilizaba en la primavera con otra de mis animalitos que se llama la enana. Uh-huh. Una yegua así súper brillosa, así, yo le digo gorditos pero bonitos, que también charreaba con ella y tuvo una conexión muy padre porque entiendo que en ese momento como que había cierta ansiedad, ¿no? O cierto miedo. Y ya te das cuenta que sí se movieron las cosas, digo, porque no puedo, ahora sí no puedo entrar en esa otra zona, así le doy así como rewind al tape. Al final el señor Fernando voltea, se le quebró un poquito la voz y me dice, no tienes idea de lo que necesitaba esto. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito. Y me da un abrazo y yo así de que por dentro así, y dije, no manches, o sea, porque ya me había dado ciertos antecedentes Rich. Uh-huh. Entonces dije, no manches, qué bueno.
o sea, qué padre que se haya sentido de esa manera, inclusive antes de empezar lo que iba a empezar a nivel de medicina. Y le digo, oye, pues si quieres volver, cuando gustes. Y sí quedó de volver. Creo que volvió otra vez. Ahorita me acuerdo. No sé, son como etapas que yo digo, fueron pues obviamente difíciles. Yo creo que estaba embarazada o algo, entonces yo estaba así como medio alejada. Y el otro día que mi hermano salió de tu terapia, o sea, luego me habló de que estás en tu casa, ¿puedo ir? Y yo sí, y vino a platicarme que no, es que esto está increíble, wow. Creo que Ricardo tampoco lo había vivido. No, de hecho estuvo chistoso porque le dije, cuando tú quieras, o sea, porque obviamente... que les toca a ustedes vivir. Claro. Te lo digo también a cualquier tipo de perfil que está viviendo en un momento de estrés. Pues sí, o sea, una cosa es, vamos a ponerlo como algo muy sencillo, ¿no? Un adicto. Es que tú no sabes mi adicción y ellos luego entran al modo victimismo, de víctima. Y un día una señora se armó de valor y le contestó a su hijo. Me dice, tú no sabes lo que es tener una adicción, pero tú no sabes lo que es vivir con un adicto. Entonces, también hay una carga. Entonces, siempre les digo, a ver, tanto si traes un tema fuerte, pues también date esos 45, una hora. Ahí sí les digo en la terapia que quieras. En la que quieras. Totalmente. O sea, yo les digo, todos los terapeutas tenemos una fecha de caducidad con las personas. Pero para eso hay 1001 terapias, ¿no? Sí, el chiste es irte buscando. Como yo llegué y te dije, a ver, soy alguien que ama con toda su alma ir a todo tipo de terapias. O sea, a todas las que me pongas. Yo me gusta ir a experimentar y me gusta ir a ver, pues, qué es lo que funciona realmente para ti, ¿no? Porque entiendo que hay personas que les funcionará la terapia asistida con caballos mucho más que una constelación. O sea, hay mucho. Pero el chiste es ver tú con qué te sientes a gusto, tú en dónde te sientes bien, en dónde sientes que liberas ciertas cosas. Entonces, para mí fue súper mágico el conocer esto, digo que aparte que amo los animales, como esa conexión, el decir, no es cierto, no es posible, o sea, no es posible que se ponga como de esta manera, que de repente en cierta situación llega y te empuja, no sé, es muy bonito experimentarlo. Yo, los que me llegan que les da miedo al caballo, yo les digo, ¿tienes perros? Y es un perro de 650 kilos, ¿no? Y se quedan así, ¿cómo? Y dije, sí, pues ellos no tienen manos como para darte el apapacho, pero pues utilizan su boca, su cuello, su tamaño, y pues va a haber veces que sientes que te empujan, pero no es que te quieran empujar por lastimarte, es que es un cariñito. Claro. Y es como un movimiento que tienen que hacer. A mí llegó, me acuerdo, y se me puso como enfrente de la panza y me empujó. Yo no sé qué estaba diciendo, no me acuerdo qué me preguntaste, pero me acuerdo que fue como súper de que, ay, mira. Ahí está el punto. Sí, yo les digo, son bien chismosos. Sí. Te voy a platicar, digo, que 1001. Acá te digo, el empresario, pues vivió un proceso conmigo. Así tal cual. Después de esa sesión vivió un proceso y muchos de sus amigos me escribieron. Porque dijeron, oye, pues nosotros queremos experimentarlo. Si quieres por morbo. Queremos experimentar, porque si hiciste que este personaje fuera a terapia... Claro. Y le sirvió. Y le sirvió. Y fue un par de aguas también para su vida, porque empezó a ir a otro tipo de terapia. Dije, pues adelante, ¿no? Entonces ya sabes que eres como ese granito. Sí. Entonces ahí les digo, no, pues ese granito pues ya se movió y ya hiciste tu chamba, ¿no? Entonces muchos dicen, es que también al momento de que dicen, es que no eres un especialista, o sea, no eres así como que el psiquiatra, el psicoanálisis. Le digo, no, pues yo soy un especialista en liberación emocional por medio de los caballos. Punto. Y ya pues hay 1000 herramientas para llegar a esas zonas. La mejor para mí ha sido el caballo, porque ya si te digo qué es lo que sigue, me vas a decir, pero no va con cualquiera, ¿no? Que le llamamos este tema nuevo que puede estar martirizado de las medicinas ancestrales. Uf. Todo otro tema. Exactamente. Pero tienen su razón de ser. Son hermosas. O sea, tienen su razón de ser. ¿A qué zonas te hacen llegar a ese nivel inconsciente? Precisamente a esa información, a eso que traes atorado, y ahí ya lo podemos poner a la par de las constelaciones o de la biodescodificación y este tipo de cosas que ya estás trabajando a otros niveles más profundos, pero sí necesitas una preparación para llegar a eso. Claro. Y un seguimiento después de hacerlo.
porque es donde vienen esos desajustes. Es que sí, porque todo el mundo piensa que ya fuiste a terapia, ya te liberó una emoción, ya todo, pero el chiste es lo que viene después de ese acompañamiento, cómo vas a trabajarlo, cómo vas a acomodarlo, porque se mueven muchísimas fibras y si no, o sea, yo siento que es peor que vayas a terapia si no vas a darle una continuidad, porque te puede ahí desajustar de varias maneras. Entonces siempre sí es como importante este tema de seguirle, o sea, seguirle, porque no te curas, o sea, no es así como, ya, ¿no? Te dieron el paracetamol para tus males. Claro. Es una constante. Yo por eso les digo, vivan un proceso. Un proceso en lo que vienen siendo los caballos, cuando menos son de 3 a 5 terapias. Pero no son terapias convencionales. Entonces yo les digo, necesitamos un periodo de readaptarte. O sea, si hiciste movimientos, necesitas conocer tu nueva versión. Y ahí es donde empieza lo bonito, ¿no? De que el otro día, en lugar de enojarme con mi señora, con mi esposa, nomás me dio risa. Y vieras cómo me acordé de ti, cabrón, me dice el señor. Y yo, ¿por qué? Y dice, pues antes me hubiera molestado muchísimo. Y bien me dijiste, las cosas que me molestaban ya no me van a molestar igual. O sea, vamos a bajar decibeles. Entonces ahí entré en conciencia de que sí hubo un movimiento. Dije, perfecto. Entonces es donde empezamos a trabajarlo, ¿no? Pero para eso son esos periodos. Y a otros llegan y me dicen, oye, yo voy a X terapia. Y le dije, pues no chocamos. O sea, al revés, si hay algo que llevas tiempo trabajando. Complementan. Exacto. Viene ese complemento. Si hay algo que estás trabajando en psicoterapia, dime los temas y vamos viendo a ver ya con otro tipo de ejercicios que nos arrojan los caballos. Y ahí te encuentras entre colegas, ¿no? De la parte humana. Una señora que tiene años dando psicoterapia, me tocó atenderla el año pasado y es bien padre cuando de repente te llegan recomendados de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos su sesión me dice, nunca creí que fuéramos a llegar aquí en esta sesión. Y le dije, bueno, pues yo tampoco creía y ni sabía que íbamos a llegar ahí, sí, pero claro. Qué bonito que ya lo concientizaste y lograste ajustar lo que tenías que ajustar. Entonces, cuando me llegan de con ella, entiendo el para qué me los manda. Entonces, ya les digo, a ver, que estamos trabajando con la psicóloga fulana. Y dice, no, pues esto y esto. Perfecto. Entonces, vamos a complementar y nos vamos a trabajar la profundidad de esas cosas. Y ya de ahí me dice, oye, ¿qué sigue de aquí? Ya les digo, bueno, seguir con tu terapia. Claro. Seguir combinando. Y ya va a llegar un punto en el que te voy a decir, ve con don fulano, que don fulano es un muy buen amigo mío, que también ha sido mi terapeuta, el cual ya trabaja con medicina ancestral. Qué padre. Entonces sí, yo no la martirizo. Muchos colegas que son solamente psicólogos sí la martirizan. Yo creo que es que hay enfoques para todo y hay personas para todo. O Totalmente. Sea, realmente sí siento que es como un irte conociendo poco a poco, ir viendo por dónde. Digo, yo ya he experimentado con varias medicinas ancestrales. Tengo unas más que recomendaría más que en otras, pero luego no. Luego también me entra esto de que digo, wow, esta fue expansiva. Y a ver, no estoy hablando que me ha ido increíble. Claro que he vomitado, que me he sentido mal, que físicamente ha sido muy fuerte. Uh-huh. Pero eso es lo que recomiendo porque es lo que les digo, ¿no? Las personas como que le tienen mucho miedo a este tema físico de que pues se te pasa. O sea, un malestar, pero vas a llegar a niveles bien padres y bien bonitos. Y han habido otros de que no, es que eso, mira, que abres portales y que puede que... Pues es que para todo, o sea, depende en dónde estés. Yo creo que es bien importante el autoconocimiento para saber que sí y que no, que estás listo para experimentar y que no. Claro, y también les digo, fíjense a dónde van a ir a hacerlo. Exacto. Porque hay una gran diferencia que seas tú solo y solo estén las personas que dirigen ese tipo de terapia, cuidándote a ti, a que ya vayas a un grupo de 10, 15 personas y nomás tengan dos personas de contención. Sí. Ahí ya es peligroso. Y más no tener un cuadro de contención antes y un seguimiento después. Totalmente. Entonces yo les digo, sí es muy buena, sí necesitas preparación, sí necesitas seguimiento y hasta que te sientas listo. Acaba de ir un amigo creo que jueves. El jueves a su terapia y le tocó viaje. Al día siguiente me marca y me dice, no tienes idea lo que te odio, cabrón, pero a la vez te amo. Sí, es que sí. Es que sí. Lo necesitaba y le digo, ¿verdad que está hermoso? Le digo, sí, pues sí. O sea, al final estás trabajando algo que sabes que no te dejaba ser tú. Claro.
Y necesitabas llegar a esa zona. Y nadie dijo que el proceso era fácil, pues es la vida. Pues es que es lo que te iba a decir, pues es que es la vida. O sea, la vida no es nada más un camino fácil y un camino recto, no. O sea, hay muchísimas curvas, hay bajadas, hay subidas, hay de todo y es como que lo mismo, ¿no? Pero bueno, a ver. Entonces tú recomendarías, por ejemplo, me pongo a pensar a mamás con niños que igual están viendo ahí como que por ahí hay algo, ansiedades, hiperactividades, depresiones, Híjole. o sea, que vayan contigo o que antes tomen otro tipo de terapia. Fíjate que ahorita que dices mamás, yo soy muy cuidadoso al trabajar los niños. ¿Trabajas niños? O sea, ¿desde Sí. qué edades? El niño más chiquito que he trabajado, 3 años. 3 años. Tenía una pony que es de mi sobrino, que se llama Snow, y con ella trabajaba la niña. Pero sí pongo reglas. Una plática previa con los papás, ya dependiendo del contexto que está viviendo el niño, si le doy terapias al papá antes de trabajar a los niños, a los papás. Es que sí, es un sistema. Está cañón porque de repente, digo, el 95% de las veces tengo esas charlas previas, ¿no? Pero si hay alguien que me las recomienda, oye, te va a hablar fulanita, por favor recíbela, su niña trae muchos ataques de ansiedad. Si ya viene una recomendación así, entra en ese 5% y no pido esa charla en contexto. Pero una cosa es ayudar a contener a la niña y otra cosa ya es trabajarla. Ya para trabajarla un poquito más profundo, sí empiezo a ver el contexto y les digo, ¿sabes qué? Necesito que tomes una terapia, necesito ver qué estás viviendo tú y cómo lo estás viviendo y qué es lo que quieres hacer o qué es lo que quieres lograr, porque pues al final el niño, pues, en su método de supervivencia, pues ya hizo su protección para estar sobrellevando lo que está viviendo. Entonces de repente te encuentras, no, es que no se está aliviando mi hijo, no se está aliviando mi hijo, no se está aliviando mi hijo. Ya fuimos con el doctor, con el chamán, con el no sé qué. Y le dije, oye, ¿cómo está la atmósfera en tu casa? ¿Cómo? Y sí, ¿cómo está la atmósfera en tu casa? ¿Cómo es su relación papás? ¿Cómo es su relación parejas? ¿Cómo es su relación familia? Y ahí es donde te das cuenta de que pues, el niño está somatizando todo el estrés pues y todo. Sí. Ahorita, curiosamente, ya en una edad un poquito más avanzada, tipo 11 y 15 años, está y me asusta como esta moda de la ansiedad. Y ya me han llegado varios temitas así como de que no, pues es que en el chat de la escuela, de las mamás de la escuela, ya están recomendando pastillas para la ansiedad de los niños. Y así de, ¿cómo? O sea, y luego entra la película de Intensamente, ¿no? Digo que ya la vi, me gustó muchísimo la 2, porque pues sacan esa figura de ansiedad. Pero pues al final la ansiedad, ¿qué es? O sea, la ansiedad es exceso de futuro y lo que viene siendo, o sea, esa ansiedad crónica son miedos que no has transmutado. Punto. No tienes por qué estar viviendo una ansiedad crónica. Me encantó eso porque justo lo acabo de escuchar en otro podcast. La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Exacto. Se me hizo súper bonito, súper claro, como... Así como el oro, ¿no? Sí, Cuando encuentras el cofre, así claro. Y esta musiquita de ¡shua! Pues es eso. ¿Qué es lo que tienes? Y ya te lo ponen hasta las caricaturas. A mí me encanta ver las caricaturas, ¿no? La tortuguita esta de Kung Fu Panda. De que el regalo es el presente. Sí. O sea, el regalo es el presente. Entonces, si tú enseñas también a tus hijos a vivir el presente, tendrían ansiedad, ¿no? Entonces la raíz es que los papás tampoco han aprendido a vivir el presente. O sea, de entrada, estoy preocupada porque en el chat de las mamás de la escuela ya están recomendando pastillas. Sí, qué fuerte. ¿Y qué te preocupas? Pero aparte, no, ese se me hace un tema bien fuerte. O sea, las medicinas son necesarias en muchos casos, pero siempre con un buen diagnóstico y con un doctor recetándote lo que lo que vas a consumir o lo que va a consumir tu hijo. Totalmente. O sea, ¿qué esperanzas que yo me pusiera a darle una pastilla que me recomendó la mamá de Juan Pérez? O sea, pues por supuesto que no. Luego a mí me da risa, ¿no? Porque me llegan, ya sabes, ¿no? No, y ahí estaba mi hermana. Ah, con gusto.
Y en la sesión dice, no, mi hermana me recomendó la pastilla de la felicidad. Y yo todo torcido de ¿cuál es esa? ¿De qué me estás hablando? Y ya no, que fulanita. Entonces, pues yo ya tengo también parte de mi equipo, que son neurólogos, psiquiatras. Y cuando tengo dudas de algún medicamento, digo, por el tipo de ejercicios Claro. que también utilizamos en terapia, les pregunto, oye, doctor fulano, échame la mano con esto. Y curiosamente una vez me llegó una chava como de 24 años, como con 7, 8 medicamentos. Entonces, cuando me da su cóctel de pastillas, me puse a investigarlos. Entonces había medicamentos que se contraponían. Entonces fue así como que, a ver, Sí, ¿cómo llegaste a esto? sí, ¿cómo llegaste a esto? Y no por tirarle, porque obviamente si alguien puedo reconocer son a los doctores, o sea, y años estudiando, Claro. años dedicándose a eso. Pero ¿cómo carajos te meten 8 pastillas? O sea, yo les decía, esta chava me llegó como con pastillas para dormir a un caballo de 800 kilos. Cuando empezó a vivir el proceso, le logramos quitar 6 pastillas. Sí. Terminó el proceso y solo tomaba una. Wow. Entonces, ¿qué fue lo que investigué? Le dije, a ver, para una depresión, ¿cómo sabemos realmente cuando alguien está viviendo una depresión? O sea, ya cuando un doctor te diagnostica una depresión, y eso lo hablé con un neurólogo. Sí. Me dice, pues mira mi Pepe, tendríamos que tener un seguimiento en el cual tendríamos que estar monitoreando a la persona, haciéndole ciertos estudios, mandándola a ciertas cosas, o sea, así como todo un proceso, tardaríamos 2 años, más o menos. Y dije, ok. ¿Y tenemos la certeza de que es depresión? O sea, de una depresión clínica, una depresión ya profunda. Me dice, no. Y yo, what the fuck? O sea, entonces, ¿qué carajos está pasando? Entonces también depende mucho de la persona, porque obviamente si la persona vive cierta ansiedad, pues es más fácil que con una pastillita se la pone y a los 15 minutos se siente tranquila, que realmente confrontarse y vivir ese proceso. Sí, sí. Entonces depende de la disciplina de la persona. Había un actor que vivió esa depresión, porque pues ellos se someten a también esas cargas, interpretar el papel y todo. Creo que fue Jim Carrey. Sí. Pues digo, no sé qué me vas a contar, pero él vivió ahí algo, una sí. situación así súper pesada. Y él dice, la depresión es verte todos los días al espejo y estar fastidiado y nefastiado de ti. Y si la única manera de no caer en las pastillas es si tú tienes la disciplina de comer lo que necesitas comer, sano, de dormir lo que necesitas dormir, de salir a caminar, de ver el sol, de leer, de escuchar música, De conectar. de conectar contigo. Y todavía después de 6 meses haciendo eso diario, te ves al espejo y te sientes nefastiado, ahí ya es una depresión. Pero si no estás haciendo esas, no estás viviendo una depresión, te estás evadiendo. Sí. Y te lo dice alguien que vive un proceso de depresión. O sea, que ya está, o sea, ya estuvo a un nivel grande, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo les digo, a ver, ¿no te gusta la terapia? Y buscas resultados óptimos y más rápidos, los caballos te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque trabajamos a nivel inconsciente y lo tengo bien medido, ¿no? El 90% de las personas que me llegan a la tercera sesión ya no quieren volver y vuelven como hasta los 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque se sienten tan bien que dicen, ya no la necesito. Se autodan de alta. Ajá. Entonces yo les digo, no, espérate, o sea... Procesos. Vamos viendo procesos. Yo normalmente la primera sesión voy aplazando, no te veo por semana. Ahora sí que en mi técnica no te veo por semana. Te veo 15 días, luego 3 semanas, luego un mes, luego 45 días y luego ya podemos ir como dando ese mantenimiento. Sí. Entonces así me ha funcionado e inclusive ya las mismas personas dicen, oye, ando viviendo cierta situación, sí necesito que me des como más contención, ¿no? Pues hacemos un programita y y le voy dando sesiones más pegaditas, ¿no? Pero ya es porque la persona sabe que está entrando en una etapa de su vida que está complicada. Entonces digo, todo funciona, todo es avance, todo suma, pero pues ahora sí depende del perfil y todo. Sí, claro. Ay, pues qué padre tenerte aquí, qué padre escuchar de todo esto, porque es una alternativa muy bonita.
Pues ya por último, para cerrar este episodio, ya te tendremos en otros porque seguramente hay mucho más de qué seguir hablando. Claro, con gusto. Pero tus redes sociales para que te encuentren, por si alguien está viviendo algún proceso en donde igual se identificó o algo dijo de que, ay, me late hacer algo así, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram, creo que sería ahorita la única red que uso, es PC Coaching o Pepe Coach, que tiene historias de apodo. Y ahí me pueden contactar. Hay un DM te mandan. Un DM, que digan que me escucharon aquí en el podcast y ya le damos ahí un beneficio. Ándeles. Uh-huh. Sí. Me parece perfecto. Un beneficio y normalmente si es un tema delicado de lo que quieren preguntar, yo soy el que contesta, si no hay una chava que me ayuda. Perfecto. Pues muchas gracias por aceptar mi invitación. A mí me encantó, ya quiero que sea mi próxima sesión. A mí yo soy una de las que mi hermano me mandó. Sí, es cierto. Mi hermano llegó y me dijo que ya está pagada tu sesión, ve con Pepe. Yo nomás llegué, fue muy bonito, la experiencia fue hermosa. La verdad es que, pues sí, la recomiendo ampliamente. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Las veces que quieras, con todo gusto yo vengo aquí a charlar, me encanta. Y pues a todos, pues muchas gracias por escucharme. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Y pues si llegaste hasta aquí, muchas gracias por quedarte. Qué bueno que te interesó la plática. Si estás pasando por un mal momento, acuérdate que no estás solo. Hay diferentes alternativas. Puedes mandarnos un mensaje y vemos de qué manera te podemos ayudar. Y pues gracias. Si sientes que este episodio le puede ayudar a alguien, compártelo y nos vemos el siguiente episodio. La Pod House, estudio creativo.